Echando un poco la vista atrás, otros años pues se premió, se reconoció el trabajo, la vida al fin y al cabo, porque estos que estamos aquí hoy llevamos a gala un estilo de vida implicado con nuestra tierra, ¿no? Se premió a Javier Blázquez, a Luis San José, al Baúl de los Recuerdos, a las cantadoras de San Blas, a Solera Pasaroñega, y este año es una institución, la institución provincial de la Diputación de Cáceres, la que va a ser la encargada de recibir ese pedazo de premio con el que Tinajero Folk y el Ayuntamiento de Pasarón de la Vera quieren reconocer el trabajo que hacen día a día, en este caso por todos los pueblos de la provincia y por todas nuestras comarcas extremeñas. Así que sin más, voy a dar paso en primer lugar al alcalde de Pasarón de la Vera, a Samuel Martín. Un aplauso para él, por favor. Buenos días a todos, qué alegría volvernos a reencontrar, ¿verdad? Después de estos fatídicos 2 años, ¿verdad? Volver a celebrar este tinajero como lo conocemos desde siempre, desde un inicio. Es un pueblo con mucha tradición, como decía Juan Pedro, ¿vale? Pasarón vive la cultura arraigada, y prueba de ello, bueno, en el tema del tamboril tenemos a un vecino que es Lois San José, que el pasado mes de agosto fue coronado como ganador, ¿no?, en el concurso nacional del tamborilero, celebrado en Plasencia. Tiene un fuerte aplauso para él. Por tanto, como digo, creo que muestra, igual que hablábamos anteriormente, el Baúl de los Recuerdos, Solera Pasaroñega. Son muchos grupos los que intentan y han intentado mantener un poco lo que es la raíz y la cultura y la tradición en nuestro municipio. Por tanto, creo que este festival, sin duda, prueba de ello es el éxito que está teniendo y que se siga manteniendo. Y sin más nada, daros la bienvenida, desearos que paséis una feliz estancia en nuestro municipio y que disfrutéis como tal. Ahora sí que vamos a dar paso al reconocimiento, como dijo Juan Pedro anteriormente, a una institución que sin duda colabora con los municipios de la provincia de Cáceres, como es lógico, pero también por el mantenimiento de las tradiciones. La Diputación Provincial de Cáceres crea determinados cursos, como es el Raizarte, para el fomento del folclore, hace visitas guiadas en los conjuntos históricos, artísticos, como la que hemos tenido el pasado mes, y desde luego estáis siempre al pie del cañón, con lo cual yo creo que hay que poner valor y hay que reconocer el trabajo que desempeñan en los pueblos de la provincia. Voy a dar el paso a Javier Alonso, que va a decir unas palabras y haremos el breve reconocimiento para este curso. Muchas gracias y lo dicho, que disfrutéis del fin de semana. Pues bueno, veo que la acogida es estupenda y el tiempo pues también nos está acompañando. Como ya me iba adelantando, pues bueno, cada año damos el premio Tinajero Folk pues, a alguna persona, institución, asociación, etcétera. Desde que estoy en el ayuntamiento, llevamos ya 4 años desarrollando el festival, pues siempre he sentido la cercanía de la Diputación de Cáceres y especialmente del área de cultura, que nos ha apoyado con diferentes programas, para traer no solamente diferentes grupos, teatro, apoyo para la biblioteca y bueno, siempre han estado ahí para escuchar y recibir nuestras propuestas y siempre, ya como he dicho, han ayudado en todo lo que ha sido posible. Por ello entonces vamos a entregar este año el premio Tinajero Folk 2022 a la Diputación de Cáceres y recoge el premio el diputado de Cultura Fernando Grande Cano. Un fuerte aplauso para él. Entrega el premio la concejala de Cultura Mónica Sánchez. En nombre del presidente de la Diputación de Cáceres, muchas gracias al Ayuntamiento por este reconocimiento que nos dais, por hacer un trabajo que es el que tenemos que hacer, que para eso estamos las instituciones, y encantados de hacerlo. La última vez que estuve aquí fue en 2019, cuando fue la última edición normal, y bueno, pues estaba claro que es un pueblo que se vuelca con este festival. En una provincia tan rica en cultura como la de Cáceres, pues tenemos que seguir invirtiendo en fomentar y en dar a conocer toda esta cultura y estas muestras de cultura popular como es el folclore. Y lo hacemos encantados, y lo hacemos de muchas maneras, con muchos programas. Tenemos un convenio con la Federación Extremeña de Folclore, que permite también llevar actuaciones de folclore por toda la provincia.
Tenemos también un programa que enseña también a bailar la jota, nuestros bailes regionales. Tenemos también convivencias infantiles de grupos y de agrupaciones infantiles de folclore. Tenemos también programas musicales que lo que quieren es dar a conocer también el trabajo que hacen también muchos grupos, como uno que estaba hace un momento aquí aparcado en furgoneta, como Manantial Folk, por recuperar esas canciones populares, ese folclore, esas tradiciones. Muchas gracias a cada uno de vosotros y vosotras porque para que esto sea posible, para que estos festivales sean posibles, para que podamos disfrutar de la música, de los bailes, hace falta mucho tiempo, mucha implicación y vosotros lo hacéis siempre de manera altruista, solo por mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones y por permitirnos a los demás también disfrutar. Así que muchas gracias y un aplauso muy fuerte para todos vosotros y vosotras. El trabajo que hacéis día a día, de verdad, muchas gracias. Y bueno, yo me despido ya, de verdad, agradeciendo la invitación y por supuesto animándoos a que disfrutéis del magnífico programa que nos ha preparado el Ayuntamiento. Así que nada, muchas gracias en nombre de la Diputación de Cáceres por este reconocimiento y enhorabuena a todos y a todas por este festival que organizáis con mucho cariño todos los años. Muchas gracias.